Y empezamos con el tema del día de hoy. Bueno, por lo regular, cuando empezamos estas clases últimamente, lo que he hecho es precisamente empezar con una pregunta inicial, una pregunta principal. ¿Qué son las declaraciones previas? Pero para poder responderlo, tenemos que tomar en consideración temas que hemos tratado en las sesiones pasadas, específicamente el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio, solamente para generalizar el tema central y poder especificarlo. Dijimos que en la parte de interrogatorio van a ser los testigos, los peritos que presentemos nosotros, incluso también se puede interrogar al acusado si es su voluntad de declarar a través de una serie de preguntas que formule el defensor. De igual forma, también lo puede hacer la víctima o el ofendido. También se les puede llegar a interrogar si es que fueron ofrecidos como medio de prueba. Y de igual forma, en el contrainterrogatorio, vamos a hacer una serie de cuestionamientos a los testigos, peritos, acusado, víctima o ofendido que forman la otra parte. Es decir, nosotros a través del interrogatorio vamos a demostrar nuestra teoría del caso, vamos a acreditar al testigo, al perito, para demostrar la parte fáctica y a través de su testimonio, incluso también lo que podemos llegar a hacer es incorporar pruebas, ya sean pruebas materiales o documentales. En el caso del contrainterrogatorio, lo que se pretende es lo contrario, es desacreditar a ese testigo, a ese perito que presenta la contraparte, echar abajo su teoría del caso. Eso es parte, así como un recuento de lo que hemos abordado en las sesiones pasadas, pero para poder realizarlo, ciertas armas que tenemos o ciertas técnicas que podemos realizar tanto en los interrogatorios como en los contrainterrogatorios es precisamente lo que aparece en la pantalla, es el uso de las declaraciones previas. Y regreso a la pregunta, ¿qué son las declaraciones previas? Para poder responderlo, tenemos que saber lo que establece el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos también que el artículo 20 constitucional establece que parte de las características del sistema acusatorio es que sea precisamente acusatorio y oral. Repito, características que establece el código, la Constitución Política en su artículo 20 respecto al sistema de justicia penal es que sea acusatorio y que sea oral. ¿Por qué lo comento? Porque las declaraciones previas las podemos encontrar en documentos, que los documentos son escritos y nos podemos apoyar de ellos para llevar a cabo ciertos ejercicios sin que se vulnere el principio de la oralidad. Lo voy a explicar principalmente para aquellos alumnos que apenas están empezando con este tipo de temas. Voy a explicarlo un poquito más, no se me desesperen, porque para eso, como les comentaba yo, tenemos que tomar como base lo que establece este artículo y nos dice, solo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. Se puede utilizar también para otra técnica u otro ejercicio que podemos realizar en estos interrogatorios o contrainterrogatorios, que son las aclaraciones pertinentes. Pero vamos a ir poco a poco. Les repito, artículo 44 nos habla de la oralidad, pero de forma excepcional nos dice que podemos dar lectura a ciertos registros a través de llevar a cabo este tipo de ejercicios. Apoyo de memoria, superar o evidenciar contradicción, y lo complementamos con lo que establece el artículo 376 del Código Nacional, que también lo podemos llevar a cabo para poder realizar aclaraciones pertinentes. Ahora, tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 376 del Código Nacional. Les recuerdo, para aquellas personas que apenas me están viendo, casi no doy lectura a las diapositivas, es más la explicación, pero hay ciertos artículos que por su importancia tenemos que tomar en consideración. Y uno de ellos es el artículo 376. Nos dice, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas. Aquí pongan mucha atención
porque ya hicimos mención hace unos momentos que este tipo de ejercicios se pueden llevar a cabo en los interrogatorios, en los contrainterrogatorios que realizamos a testigos, peritos, acusado, víctima, ofendido. Pero también hicimos mención en el artículo anterior que estas declaraciones previas las encontramos en registros. Aquí ya lo especifica, ya de forma más detallada, a qué se hace referencia cuando hablamos de esos registros. Y esos registros pueden ser entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado. ¿A qué se refiere esta parte de la definición? Es decir, no únicamente van a ser documentos, no únicamente van a ser entrevistas, informes, oficios, dictámenes en los que hayan participado los testigos, peritos, acusado, víctima, ofendido, sino que también van a ser todos aquellos registros en general en los que hayan participado y hayan realizado manifestaciones. Por ejemplo, es muy común, bueno, no tanto, porque no lo hacen todos los defensores, pero llega a suceder, por lo menos en un caso particular de un servidor, cuando llevamos a cabo entrevistas a testigos, a peritos, dentro de los testigos, a los policías, lo que comúnmente hacemos es, aparte de llevar un registro por escrito, también hacemos un registro por video. Y ha habido ocasiones que por la premura del tiempo no se puede transcribir lo que dijo el testigo en un documento por escrito, y es a través del video donde nosotros llevamos a cabo el registro de esa manifestación. Voy a ser más claro, voy a poner un ejemplo. Hubo alguna ocasión, ha habido varias ocasiones, pero voy a poner una en particular, donde nos tocó ser defensores en un asunto de posesión de hidrocarburo. Y en ese asunto fuimos al lugar de los hechos. Me acompañé de un amigo, de un abogado, porque les recuerdo que las entrevistas, como se los he dicho en otras sesiones, se recomienda que sea a través de un investigador privado, un tercero, puede ser un abogado, incluso también un pasante. En aquella ocasión me acompañó un abogado, un compañero mío, y fuimos al lugar de los hechos y empezamos a preguntar respecto a lo sucedido con diferentes personas. Fuimos a algunas negociaciones, fuimos a algunas tiendas y resulta que llegamos a una negociación y en ese lugar empezamos a preguntar respecto a los hechos y la persona que nos atendió nos empezó a dar información que corroboraba la versión de nuestro representado y que era distinta a la versión que presentaba el agente del Ministerio Público dada por los policías a través del informe policial homologado. Es decir, teníamos dos versiones, la versión de la policía que se encontraba en la carpeta de investigación en su informe policial homologado y una versión distinta respecto a la detención que nos dio nuestro representado y también que se corroboró con la información que nos dijeron en aquel momento los testigos. En ese momento le pedimos la autorización para poder entrevistarlo, accedió, pero solamente accedió para que lo hiciéramos en video. Captamos el video, ya no se pudo llevar a cabo la transcripción porque dijo que no iba a firmar nada, de hecho así lo mencionó, que solamente iba a ser en video, que no iba a firmar ningún documento por escrito. Puede llegar a suceder. Se los comento porque esta información que nos dio a nosotros para robustecer nuestra teoría del caso y demostrar una versión alterna a la que presentaba el agente del Ministerio Público a través del dicho de los policías, esta información la obtuvimos en video. Todo este ejemplo, toda esta narración fue para decirles que no únicamente las entrevistas se van a encontrar por escrito, sino que también habrá ocasiones, como en este ejemplo, que esos registros, esas manifestaciones en las que hace referencia el artículo 376, la podamos tener en video. Es solamente un ejemplo porque a través de ese tipo de registros, ya sea por escrito, ya sea en video, nosotros nos vamos a apoyar para hacer las técnicas o ejercicios que se mencionan en esta parte y con estos ejercicios o con estas técnicas demostrar nuestra teoría del caso, apoyarnos en ellas, utilizar estas armas o herramientas y también de igual forma destruir o atacar
con estas armas la teoría del caso de la contraparte. Estaba haciendo pausas porque aquí tengo, sin querer, aquí tengo lo que, perdón, aquí tengo lo que podría ser un arma. Es una especie de hacha, es un recuerdo de Teotihuacán. Pero ahorita me acordé porque vamos a hacer de cuenta que esto va a ser un ejercicio, una técnica para evidenciar contradicción. Y esta arma, esta técnica, la vamos a utilizar en contra de la otra parte para echar abajo su teoría del caso a través de las técnicas, a través de los ejercicios. Esta va a ser nuestra herramienta, repito, que vamos a utilizarla para atacar a la contraparte en el caso de evidenciar contradicción. Posiblemente no quede muy claro ahorita para las personas que apenas están conociendo de estos temas, pero me van a entender cuando lleguemos a esa parte, cuando lo expliquemos y podamos apoyarnos de esas herramientas, de esas armas para atacar a nuestra contraparte o también para ayudarnos y para ayudar principalmente a los testigos, peritos, a las personas que estamos presentando para justificar nuestra teoría del caso. Bueno, eso lo vamos a ir explicando poco a poquito más adelante. Como ya les dije de la diapositiva anterior, este uso de declaraciones previas las podemos llevar a cabo para hacer este tipo de ejercicios y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si me escuchan bien. Y también para leer algunos comentarios. Dice Marco Antonio Vélez, un formato de entrevista particular, por favor. Aquí un consejo para Marco Antonio Vélez. Yo estaba igual que tú, ¿eh? O sea, cuando empecé a hacer algunas entrevistas y empecé a realizar algunos actos de investigación, dije, bueno, yo sé que puedo hacer entrevistas, pero ¿cómo las hago? ¿Dónde hay formatos? Un formato como tal no hay, porque la entrevista se desarrolla de forma libre, si bien la puedes llevar como una especie de interrogatorio, y digo especie porque también lo puedes ordenar de forma cronológica, de forma temática. Te invito a que veas un video, Marco, un video que ya transmitimos anteriormente de las clases de Derecho Procesal Penal, donde hablamos sobre los actos de investigación de la defensa. Y ahí explicamos la forma en la que se tiene que llevar a cabo una entrevista. Y para responder a tu pregunta, pues es muy fácil, únicamente con que tengas una carpeta de investigación, que veas una entrevista de las que realiza la policía. El formato que te puede servir quizá es los datos o la información que venga al principio, el nombre de la persona que está entrevistando, sus generales, el nombre también de la entrevista de la persona que vas a entrevistar, con ciertas manifestaciones, cierta información que le tienes que dar tú a ese testigo a través de la persona que lo va a entrevistar, y de ahí en fuera toda la información tiene que fluir de forma libre. Una entrevista es una especie de charla, es como cuando vas, esto lo comento por Marco, es como cuando vas no sé, a un parque, al cine, al café con una persona que quieras conquistar y le empiezas a preguntar en qué trabaja, a qué se dedica, dónde estudió, cuál es su pasatiempo. Más o menos así tiene que ser una entrevista de forma libre, de forma lógica, de forma secuencial, de forma cronológica, si es que es un testigo de cargo o de descargo, incluso también si te interesan algunos temas en particular, pues irlos ahí anotando para ir haciendo ese tipo de preguntas. Por eso un formato en específico no existe, porque va a depender hacia quién va dirigida esa entrevista, la forma en que tengas que desarrollarla. Bueno, espero haber respondido a Marco, y me está comentando Fabiola Sánchez, pero ¿no sería mejor obviar a los testigos por medio del Ministerio Público o fiscal? No, Fabricio Sánchez. Fíjate que eso también lo he comentado, no quisiera repetir algunos temas porque los he abordado en otras sesiones. Nosotros, como abogados, con esa forma de trabajo del sistema inquisitivo, el sistema anterior, que la mayor actividad en la parte de investigación la llevaba a cabo el agente del Ministerio Público, ya estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a eso, pero en este sistema acusatorio ya hay una libertad probatoria
así como el agente del Ministerio Público puede llevar a cabo actos de investigación, la defensa también puede llevar a cabo los mismos. Y para responder a Fabricio, no vamos a quedarnos únicamente con los actos que lleva a cabo el agente del Ministerio Público, porque es nuestra contraparte. Él va a hacer esos actos de investigación para demostrar su teoría del caso. Mientras que nosotros, como el ejemplo que puse de la entrevista que llevamos a cabo a cierta persona, esa la hicimos tendiente a demostrar la teoría del caso de nosotros. Si nos quedamos únicamente con lo que hace la gente del Ministerio Público, así como les puse la arma, vamos a trabajar con sus armas, pero esas armas son para atacarnos. Nosotros tenemos que utilizar herramientas, armas para defendernos, para echar abajo la teoría del caso de la contraparte. Por eso es importante que si nosotros tenemos conocimiento, que hay testigos, que hay personas que tienen conocimiento de ciertos hechos, directamente nosotros vayamos a entrevistarlas al lugar de los hechos, podemos llevar a cabo las entrevistas en nuestro despacho o en cualquier lugar. Repito, no quiero mencionar más sobre este tema, mejor los invito a que vean las clases pasadas sobre actos de investigación de la defensa. Pero en conclusión, la razón es esa, Fabricio, que si bien es cierto, también te puedes auxiliar del agente del Ministerio Público para llevar esa serie de actos. Si lo puedes hacer de forma independiente, lo haces. Si es que no se presenta el testigo, si es que es un policía que no lo puedes encontrar, o que no quiere dar información, te puedes apoyar del agente del Ministerio Público para que lo mande a traer y en su sede ministerial lo puedas interrogar, pero con base en tus preguntas, con base en tu teoría del caso. Pues a ver, espero haber respondido y continuamos para que sigamos con los temas del día de hoy. Bueno, déjame tomar un poquito de café, por favor. Ya se me enfrió el café. Bueno, vamos a empezar con la primera técnica o la primera forma que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para usar declaraciones previas. Y esta es la que comúnmente se conoce como refresco de memoria. Ya sea que le llamen refresco de memoria o que le llamen apoyo de memoria, es exactamente lo mismo. Yo anteriormente, he de confesar, cuando empezaba a trabajar en esta área, le llamaba refresco de memoria, pero conforme vas estudiando, conforme te vas capacitando y analizando lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ninguna parte del Código Nacional hace mención de esta denominación refresco de memoria. Y ya dejé de utilizarla, aunque es válido para aquellos litigantes, aquellos estudiantes que quieran utilizar este término, lo pueden utilizar. Yo considero que el adecuado es precisamente el apoyo de memoria y solamente lo pongo de forma gráfica. Ya cuando escucho que alguna persona dice refresco de memoria, se me vienen a la mente ciertas imágenes como esto, un refresco en forma de memoria. Yo sé que son tonterías, pero pues se me ocurre cuando escucho ese tipo de términos, se me viene a la mente también un refresco de memoria. Digo, son tonterías, pero es lo que de repente pienso cuando escucho esta denominación o la forma en la que podemos refrescar a esa memoria. Repito, es válido. Pueden utilizar este término si lo quieren hacer adelante, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace mención en diversos artículos del apoyo de memoria. Sugerencia, mejor utilicen esta denominación. Pueden seguir utilizando refresco de memoria, pero, repito, recomendación, utilicen este término, esta denominación. Ahora, ya vamos a explicar qué es el apoyo de memoria. El apoyo de memoria, tomando como base una pequeña frase que nos da el doctor Ges Benavente Chorres en su manual de Derecho Procesal Penal, nos dice: es lógico que, es que casi no puedo ver bien, disculpen, me pongo los lentes. Dice, es lógico que el testigo pueda olvidar y por ende que pueda ser ayudado mediante la introducción por lectura. Esto lo comento porque en la práctica y de forma cotidiana es muy común que por el paso del tiempo incluso nosotros mismos, olvidemos ciertos sucesos, ciertos hechos, ciertos detalles respecto a una situación en particular.
Y tan es así que les pongo un ejemplo a las personas que me están viendo y les quiero preguntar qué fue lo que desayunaron ayer. Posiblemente algunos se acuerden qué fue lo que desayunaron, pero si les pregunto qué fue lo que desayunaron la semana pasada, obvio, muchos de nosotros no nos vamos a acordar, porque ya pasó cierto tiempo, porque ya pasaron ciertos sucesos y quizá tengamos algunos recuerdos vagos, pero a través de ese tipo de ejercicios, pues nosotros vamos a poder, como su nombre lo dice, refrescar o apoyar esa memoria. Esta definición, o más que definición, este comentario está en este libro y les decía, de forma lógica, las personas pues de repente nos olvidamos y esto puede pasar en las audiencias. Decíamos, en los interrogatorios o contrainterrogatorios, pensemos que es un testigo, un perito de nosotros, le estamos haciendo una serie de preguntas y en su narración de hechos, de algún detalle en particular, lo llega a olvidar. Y llega a mencionar lo siguiente, llega a decir, no recuerdo, no me acuerdo, se me olvidó. Alguna manifestación que demuestre que ese detalle, esa pregunta que nosotros le hicimos en particular, ya no la recuerda. Ejemplos, los ejemplos comunes que llegan a poner para llevar a cabo este tipo de ejercicios, que no se acuerda de un apellido, que no se acuerda de las placas de circulación de tal vehículo, que no se acuerda del color de dicho automóvil, ciertos detalles que posiblemente sean necesarios, pertinentes para demostrar nuestra teoría del caso. Pensemos que somos agentes del Ministerio Público y el acusado, al momento de cometer los hechos, iba circulando en un vehículo de color blanco, el cual era de su propiedad. Hay informes que demuestran que existe un vehículo con tales características, con tal color, pensamos color blanco, y por eso es importante que nuestro testigo, repito, hablando como agente del Ministerio Público, diga las características de ese vehículo. Y en su declaración está narrando, de repente le preguntan, ¿y ese vehículo del cual usted hizo referencia, de qué color es? Y se queda el testigo así. Y dice, no recuerdo, no me acuerdo, se me olvidó. Cualquiera de estas frases es la que puede llegar a utilizar. Es entonces cuando nosotros vamos a llevar a cabo este ejercicio, esta técnica de apoyo de memoria para ayudar a nuestro testigo. Pero no únicamente se presenta o se llevan a cabo ese tipo de ejercicios con los testigos que nosotros presentemos. También puede llegar la posibilidad, de forma excepcional, en muy pocos casos, que en el contrainterrogatorio de la información que está proporcionando el testigo o perito de la contraparte, también puede llegar a suceder que mencione, no me acuerdo, no recuerdo, se me olvidó. Es posible, es poco probable, pero llega a suceder. Si pasa eso, también puede llevar a cabo este tipo de ejercicios, pero, repito, es más común que suceda con los testigos, peritos que tú presentas como parte. Es más común, repito, pero hay algunas excepciones. Ahora, les iba a comentar, recomendación. En charlas anteriores, cuando hablamos de interrogatorio, les dijimos que es muy importante que ustedes como litigantes, sean agentes del Ministerio Público, sean defensores, tengan una comunicación con el testigo, con el perito que van a presentar y que lo preparen. Ya también hablamos de la diferencia entre la preparación y el aleccionamiento. No les estamos diciendo que los aleccionen, no les estamos diciendo que les digan lo que tienen que decir, sino que únicamente los preparen de cómo es que se desarrolla una audiencia. Decíamos en otras clases que lo que pueden llegar a realizar es en cualquier lugar, en algún salón, en alguna sala de audiencias que les preste algún centro de justicia, en alguna sala de audiencias que les preste alguna institución educativa, que lleven a cabo los ejercicios, ya sea de interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo comento porque puede llegar a suceder que en esas prácticas, en esas simulaciones previas a un juicio, o también en el caso de México, en la audiencia inicial, ya lo hemos comentado en otras sesiones, que podemos ofrecer medios de prueba. Es decir,
se puede llevar a cabo el desahogo de testigos, no únicamente en juicio, también en audiencia inicial, después incluso también de audiencia inicial en la revisión de medidas cautelares, también se puede llevar a cabo un desahogo de medios de prueba. En esos diferentes actos, lo importante o lo recomendable que ensayen, que practiquen con sus testigos, con sus peritos. En esa práctica puede llegar a suceder lo que pasa en la imagen, que el testigo no se acuerde. Entonces, lo que tú como litigante tienes que decirle en esa preparación a tu testigo, decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, cuando llegue a suceder eso, con que digas, no me acuerdo, yo voy a hacer este ejercicio, explicarle cuáles son los pasos para que ya en la audiencia real pues pueda fluir este ejercicio y llegar al objetivo, que es que el testigo o perito recuerde esa información que ya se le olvidó. Ahora, ¿cuáles son los pros y contras de llevar a cabo este tipo de ejercicios? Los pros es que vas a tener esa información que quizás sea importante para tu teoría del caso. Solamente haz este tipo de apoyo de memoria para cuestiones relevantes. Los contra, tal y como aparece en la imagen, el hecho de que una persona no recuerde ciertos eventos o ciertos sucesos, eso le va restando cierta credibilidad a ese testigo o principalmente al perito. Imagínense que, supongamos, que le llegan a preguntar a un perito, ¿cuál fue la técnica que utilizaste? Y que el perito diga, no me acuerdo, pues eso le va a restar credibilidad a su dicho, eso le va a restar esta parte, se me fue el término, esta parte de que tiene que ver con la acreditación. Si ya lo acreditaste muy bien y es un perito que ha tenido estudios en diferentes lugares, que ha tenido capacitación, que ha hecho tantos dictámenes, pues eso que se le cuestiona y que se le olvide qué técnica utilizó, eso va a denostar su trabajo o lo va a desacreditar, por llamarle así. Por eso no es tan conveniente que lleves a cabo estos ejercicios, o si los haces, como en este caso, pues es para ayudar, para demostrar tu teoría del caso y principalmente destinado a ayudar al testigo o al perito, pero repito, con ciertos pros o ciertos contras que tenemos que tomar en consideración al momento de realizarlos. Si consideras que lo que se le olvidó no es pertinente, no es relevante, pues mejor déjalo pasar para que fluya el interrogatorio o el contrainterrogatorio ya de forma libre, de forma sencilla. Ahora, ya sabemos qué es un apoyo de memoria. Ya tenemos el conocimiento de para qué nos sirve, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? Voy a decirles ciertos pasos, cierto procedimiento para poder llevarlo a cabo, pero antes de explicárselos, comentarles que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece la forma en cómo tienes que realizarlo. No te dice paso por paso cómo tienes que llevarlo a cabo. Ya hemos dicho en otras sesiones que algunos abogados se han pronunciado porque exista un reglamento, un manual, algo ya jurídico en donde se emitan los pasos para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios, porque cada quien lo hace a su manera. No tenemos un manual como tal, un manual legal, por así llamarle, un manual obligatorio que nos diga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Esta forma de llevar a cabo este tipo de ejercicios se realizan por las técnicas que se han implementado en otros países, por la forma en la cómo se está llevando a cabo en México, que este tipo de procedimientos se aprenden más en cursos, en capacitaciones, en manuales no legales, sino manuales hechos por juristas, por ciertos conocedores en el área que nos van diciendo cuál es la mejor manera para poder realizarlo, pero una forma concreta, una forma única, no existe. Poníamos ejemplos, decíamos en otras ocasiones, decíamos tú como abogado, tú como defensor, tú como agente de Ministerio Público, lo haces de la forma que consideras que es la mejor, que es la adecuada. Y poníamos analogías en otras sesiones, poníamos analogías, por ejemplo, de los cocineros
que cada quien hace un platillo con su receta. El objetivo es hacer unos chiles en nogada, ponemos algunos ejemplos, pero cada quien le pone su toque, le pone su esencia, le pone el sabor, dependiendo cómo lo realice. Exactamente pasa en este tipo de cuestiones. Para llevar a cabo un apoyo de memoria, cada abogado, cada agente de ministerio público, cada defensor lo hace a su manera. Aquí solamente son recomendaciones de cómo es que se puede llegar a realizar. Puede que tú le quites algunas partes, puede que lo mejores, pero repito, esas solamente son recomendaciones con base en algunos cursos, capacitaciones y la práctica que hemos tenido en este tipo de audiencias. Pues vamos a empezar con la primera parte, que la primera parte para llevar a cabo este ejercicio es que el testigo, el mismo testigo, sea el que diga no recuerdo. Una vez que el testigo haya manifestado esta situación, lo que vamos a hacer entonces es preguntarle. Pero acá hay dos formas porque recordemos que la mayor parte de ocasiones este tipo de ejercicios de apoyo de memoria se hace en interrogatorio. Por lo tanto, las preguntas que tengamos que realizar para llevar a cabo este ejercicio tiene que ser a través de preguntas abiertas. Si bien es cierto, en la práctica algunos jueces permiten, la gran mayoría, también tengo que decirlo, la gran mayoría permite que para este tipo de ejercicios, de forma excepcional, para llevar a cabo la técnica, se realice a través de preguntas sugestivas. Se permite, pero hay otros jueces muy formalistas, muy rigoristas, que dicen, el Código Nacional establece que para interrogatorio están prohibidas las preguntas sugestivas, por lo tanto, tu ejercicio lo tienes que hacer únicamente con preguntas abiertas, más no, o las preguntas que tú formules, siempre y cuando sean de las permitidas, con excepción de las que prohíbe el Código Nacional de Procedimientos Penales, y una de ellas son las preguntas sugestivas. Bueno, ya estamos diciendo que tenemos dos criterios para hacer este ejercicio en interrogatorio, a través de preguntas abiertas o a través de preguntas, en ciertos casos de forma excepcional, en este ejercicio, con alguna pregunta sugestiva. Ejemplo, si ya le preguntaste al testigo cuál es el color del vehículo y dice no me acuerdo, tú lo puedes ayudar a través de esta pregunta. ¿Qué le ayudaría a recordar esa información? Es una pregunta abierta, es una recomendación que les estoy dando para que ustedes empiecen, para que inicien con este ejercicio. Otra forma que es la más común, la más tradicional que utilizan algunos abogados, muy respetable, también yo la he utilizado, que dice, usted rindió una entrevista previamente, pero si lo hacemos así, puede tener cierta sugestividad. Se llega a mencionar, y por eso lo permiten algunos jueces, porque es obvio, es lógico que si se encuentra presente ese testigo, es porque previamente en la carpeta de investigación, en la etapa de investigación, se recabó una entrevista. Hay una entrevista, pasó por un filtro en la etapa intermedia para que se pudiera rendir ese testimonio, y uno de los requisitos para poder ofrecer un testimonio es que hayan declaraciones previas para llevar a cabo este tipo de ejercicios con base en la contradicción. Entonces, si alguna de las partes, pensemos el agente del Ministerio Público, dice objeción, es pregunta sugestiva, lo que puedes decir o explicar al señor juez, decirle, ya pasó todo esto, es lógico, por lo tanto, no es una pregunta sugestiva. Incluso, esta pudiera ser una pregunta cerrada, que responda sí o no, y puedas llevar a cabo este ejercicio. Ya sea que la defiendas, insisto, manifestando que es una pregunta cerrada, ya que hagas, o también que hagas un razonamiento que de forma lógica es una pregunta pertinente que puedes llevar a cabo, por lo tanto, pues ya va a depender del juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento la forma en que te permita llevar a cabo este ejercicio. Para mí, ambas son válidas. Yo me voy más por la primera, que sea a través de una pregunta abierta. Por la segunda pregunta puede que se considere sugestiva
o cerrada. Para evitar este tipo de controversias, pues puedes optar por la primera pregunta, pero repito, va a depender cómo lo quieras realizar. Retomando, ya dijo, no me acuerdo, ya le preguntaste qué le ayudaría para recordar esa información, el testigo te va a decir, pues me ayudaría si tuviera a la vista mi declaración donde manifesté ese dato o esa información. También aquí hay que tener cuidado porque si lo hacemos de esa manera se va a ver muy actuado o ya se va a ver muy preparado. Por eso repito, va a depender de cómo lo quieras hacer tú, pero esa puede ser una opción. Si te dijo eso, si ya te dijo que a través de una declaración, ahí tienes la información y de esa declaración le preguntas más información y con eso pasaríamos al segundo paso, que es acreditar o también se le conoce como sentar las bases. Recordamos, ya te dijo de una declaración, que ahí en esa declaración aparece esa información. Tú le vas a preguntar a través de preguntas abiertas, como cuándo, dónde, ante quién, para sentar las bases. Ejemplo, si ya te dijo declaración, tú le puedes ir preguntando, no hay una forma eh, ya establecida como tal, pero tú tienes que describirle al juez esa información a través de las preguntas, a través de las respuestas que te dé ese testigo para poder acreditar o para poder sentar las bases. Tienes que describirlo. Pensemos que esta es su declaración o su entrevista. Le tienes que preguntar datos sobre esa entrevista. Recuerda que el juez no tiene esta entrevista, no tiene la carpeta de investigación. Por lo tanto, tienes que ir detallando qué tiene la misma. Tienes que decir cuándo se llevó, tienes que preguntar, mejor dicho, cuándo se llevó a cabo esa entrevista. El testigo te va a responder la fecha, dónde se llevó a cabo, pudo haber sido quizá en la agencia de Ministerio Público, quién te la realizó. Por lo regular lo hace la policía o también hay ciertos casos que la llega a hacer el agente de Ministerio Público. Lo correcto sería que lo hiciera la policía. Y una vez que tuviste esta información, también le preguntas, no está aquí en la diapositiva, pero le preguntas, ¿cómo la reconocería? Ah, pues la reconocería porque aparece mi nombre, porque aparece mi firma. Recuerda que el consejo que te doy es que te prepares previamente con tu testigo para que él más o menos sepa la forma en cómo tienes que llevar a cabo este tipo de ejercicios y en esa pregunta que tú le vas a formular, cómo la reconocería, pues él te va a decir que pues una vez que la tenga a la vista, que vea su nombre, que vea su firma, porque él fue el que la realizó. Ya una vez que sentaste las bases, ya una vez que acreditaste este documento, esa entrevista o ese registro de forma general, como dijimos en un principio, le preguntas, y acá me adelanté, porque le preguntas si le pusiera a la vista esa entrevista, ¿la podría reconocer? Te va a decir que sí. ¿Por qué? Ahí me adelanté un poquito, ya cuando te diga el por qué, te va a decir porque tiene su nombre, porque tiene su firma. Es que solamente me enfoqué en la primera parte, pero no vi que también estaba aquí en esta parte. Tienes que seguir esos pasos, preguntarle, repito, que si tiene a la vista ese documento, si lo puede reconocer, te va a decir que sí. ¿Por qué lo va a reconocer? Porque tiene su nombre y porque tiene su firma. Insisto, a través de preferencia de preguntas abiertas, en ciertos casos de forma excepcional, con preguntas con cierta sugestividad o preguntas cerradas. Ya una vez que te dio esta información, en ese momento tú tienes que subrayar esa información que no recuerda. Por ese motivo es importante que, déjenme sacar los materiales, es importante que tú para las audiencias vayas preparado con esto, que no es otra cosa que plumones, y de preferencia que lleves plumones de diferentes colores. Puede ser el color que tú quieras, puede ser un color amarillo, puede ser un color naranja, quizá un color verde, el color que tú quieras. Pero tener a la mano estas herramientas que te van a servir para ese tipo de ejercicios cuando tú tengas a la mano esa entrevista, ese registro en el que contiene esa información que olvidó
el testigo o el perito, una vez que sentaste las bases, la vas a subrayar. Subrayar la parte, el ejemplo que poníamos, donde aparece el color. Si dice que es color blanco y no se acuerda del color, tú subrayas la parte que dice el vehículo es de color blanco, pensemos que lo dice así, con el color que tú quieras. No es necesario que sea con color naranja, con color amarillo, con el color que tú quieras, pero sí es importante que lleves diferentes colores, porque cabe la posibilidad que más adelante esa misma entrevista la vayas a utilizar para llevar a cabo otro ejercicio, otra técnica, y para que no se confunda, como se la vas a poner a la vista y le vas a decir, lea la parte subrayada, si hay una parte subrayada con amarillo, para el siguiente ejercicio, pensemos para una superación de contradicción, pues lo subrayas con color naranja. Repito, solamente son recomendaciones porque en la práctica, si el testigo ve varias partes subrayadas, posiblemente no sepa cuál, o también, esto es importante, o también hay contrapartes pues muy desleales o que también lo hacen a propósito, que ya que subrayaste y que hay varias partes que están subrayadas, dice el agente del Ministerio Público una vez que le dan vista con este documento, dice, señoría, me opongo toda vez que de la entrevista hay varias partes que están subrayadas y desconocemos o no sabemos a qué parte haga referencia o quiera llevar a cabo el ejercicio el abogado o la contraparte. Por eso hay que tener mucho cuidado para llevar varias herramientas y poder llevar a cabo este tipo de ejercicios. También incluso algunas recomendaciones que nos dan en ciertas capacitaciones que al momento que tú ya sentaste las bases y que pides, a mi paso al siguiente punto, que solicitas el ejercicio, en ese momento manifiestes que subrayas con color naranja, pensemos, la parte que quieras que lea el testigo. Lo puedes hacer de forma oral al momento de la audiencia. En este paso, en este tercer paso, ya adelanté un poco, una vez que sentaste las bases, una vez que subrayaste la parte que va a tener que leer el testigo o el perito, de forma expresa, de forma oral, haces la petición al juez de juicio oral y le dices, señoría, toda vez que se han sentado las bases, solicito que autorice llevar a cabo el ejercicio de apoyo de memoria, no sin antes darle vista al agente del Ministerio Público y en forma posterior, con el apoyo del auxiliar de sala, que se le ponga la vista al testigo. No tienes que fundamentar, no es necesario. Aquí yo he visto en la práctica, y sucede más en concursos de litigación, que cuando tú haces la solicitud al agente, perdón, la solicitud al juez, con fundamento en el artículo tal, no tienes que hacerlo, no hay necesidad de hacerlo, es un ejercicio que se tiene que hacer de forma libre, de forma sencilla, solamente con que lo manifiestes, anuncies el ejercicio, pidas que se le corra vista o se le dé vista a la contraparte y en su momento también al testigo. Acá yo lo comentaba en este ejemplo de solicitud que con el apoyo del auxiliar de sala, pero también lo he comentado en otras ocasiones que hay ciertos centros de justicia donde te permiten deambular en la sala de audiencias y que tú mismo seas la persona que lleva directamente la carpeta de investigación con esa entrevista a tu contraparte, le muestras, si es que ese fuera el caso, si es que fuera así, que en ese centro de justicia te permiten deambular para llevar a cabo ese tipo de ejercicios, créanme que yo lo prefiero, yo prefiero que sea de esa manera. En algunos centros de justicia no lo permiten por los micrófonos, por las cámaras, ese es su argumento o su razonamiento, pero pues este tipo de ejercicios tienen que ser más ágiles y yo me voy más por la idea que tú mismo seas el que te levantes, el que lleves la entrevista a la gente del Ministerio Público y tú mismo, cuando, si es que ese es el caso, si es que tú vas con tu contraparte para mostrarle ese registro y así cumplir con esta contradicción respecto al ejercicio, que tú mismo te pares y le digas, agente del Ministerio Público, es la entrevista, aquí aparece la fecha, acá está el nombre, acá está la firma del testigo o el perito y acá está la parte subrayada. Es lo que le tienes que decir
a tu contraparte al momento de llevar a cabo ese ejercicio. Ya una vez que el agente del Ministerio Público está observando la información, lo que llega a suceder, y esto es muy común, y desafortunadamente se realiza así, ya una vez que vio la gente del Ministerio Público ese documento o ese registro, señoría, nos oponemos, no se han sentado las bases. Está permitido que se haga de esa manera. Está permitido que tu contraparte, con esa simple manifestación, señoría, no se han sentado las bases, con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque no le van a pedir qué fue lo que no cumplió, qué fue lo que no acreditó, qué fue lo que no sentó como base. No te lo van a preguntar. Pero si tú estás viendo como contraparte que ya dijo el testigo la fecha, ya dijo toda la información que acabo de mencionar, y aparte ya dijo que la reconocería porque aparece su nombre, su firma, que si se la pone a la vista no hay ningún problema, de forma leal, que es uno de los principios que rige este tipo de audiencias, la lealtad, de forma leal, ¿para qué pones piedras? ¿Para qué pones trabas? Mejor deja que fluya el ejercicio, si es que ya viste que se cumplen con todas las bases, y decir, señoría, no hay objeción, adelante con el ejercicio. Eso siento que es mucho mejor porque habla mejor de ti como parte, estás actuando de forma leal a aquellas partes que únicamente por poner piedras dicen, señoría, no ha sentado las bases. Cuando pasa eso, cuando la gente, corrijo, cuando, cuando el juez te llega a dar el uso de la palabra por la manifestación que hizo tu contraparte, que no sentaste las bases, tú tienes que defenderlo. Porque también llega a pasar, y llega a pasar más en concursos con los estudiantes, que cuando la otra parte dice, no se han sentado las bases, se quedan, chin, ¿ahora qué hago? No viene mi libreto, no viene el millón, ya no sé qué hacer. Y empiezan a preguntarle, a hacerle más preguntas, o incluso a ser repetitivos en algunas preguntas que ya había hecho a su testigo o a su perito para sentar las bases. No, si tú ya viste que cumpliste con todos los requisitos, señoría, no se comparte el criterio de la contraparte toda vez que se han sentado las bases, ya que el mismo testigo manifestó el día cuando se realizó, ante quién lo hizo, quién llevó a cabo la entrevista, dijo que estaba su nombre, dijo que estaba su firma. Tú decir todo lo que ya cumplió el testigo, el perito, por lo tanto, esta defensa establece o considera que se han sentado las bases. Si es que ya cumpliste, el juez va a aceptar ese ejercicio, o en caso de que te haya faltado algún dato, tú tienes que revisar en esas anotaciones que tú tienes si ya cumpliste con todas las bases, acreditándolo. Pues entonces si te faltó alguno, en ese momento preguntas al testigo para solventar esa omisión que tuviste, pero lo aconsejable es que siempre narre el testigo de forma completa lo que aparece en esa entrevista, porque si te faltó algún dato en particular, puede que el juez diga, efectivamente, no se han sentado las bases, defensa, manifieste, o te va a decir que tú continúes con el ejercicio, pero ahí va, pues tu trabajo como que no va a dar, no va a funcionar como tú esperabas, porque pues al no sentar las bases de forma adecuada, pues también tu trabajo pues no cumple con lo que estableces este tipo de ejercicios o este tipo de técnicas. Ya una vez que el juez autorizó este ejercicio, debes de acreditar nuevamente, aunque va a parecer repetitivo, pero le tienes que preguntar al testigo, eso no aparece aquí en la diapositiva, pero le tienes que preguntar con preguntas abiertas, recordemos, si es que estamos en un interrogatorio llevando a cabo este tipo de ejercicios, a diferencia, si fuera un apoyo de memoria en contrainterrogatorio, lo puedes hacer a través de preguntas sugestivas. Pero si es en interrogatorio, tú lo que le vas a decir al testigo, testigo o perito, ¿qué tiene usted a la vista? Ya sea que le preguntes qué tiene usted a la vista, o que le digas o que le preguntes qué tiene usted en las manos. En ocasiones cuando le preguntas qué tiene usted en las manos, llegan a objetar, porque pues en las manos puedes tener dedos, puedes tener uñas, puedes tener mugre en las uñas, por no ser específica la pregunta, por ser
o tener quizá cierta ambigüedad o porque es poco clara, puedes hacerlo de las dos formas. Aquí depende de tu contraparte si objeta o no. Lo común es que llegues a preguntarle qué tiene usted a la vista y el testigo o el perito te va a decir, pues, mi entrevista. ¿Y por qué la reconoce? Porque tiene mi nombre, porque tiene mi firma. Preguntarle nuevamente de qué fecha es, quién se la realizó, para justificar que es la misma a la que ya vino haciendo referencia en este mismo ejercicio. Ya una vez que acreditaste o reconoció este documento, le tienes que pedir al testigo que lea para sí. Esta parte la puse con negritas porque va a marcar la diferencia de los otros ejercicios. Los otros ejercicios, en el caso de apoyar o superar contradicción, van a ser en voz alta. En este ejercicio o en esta técnica va a ser únicamente que lea para sí. Algunos compañeros llegan a decir que lea en voz baja, pero llega a suceder que en la práctica pues lee en voz baja y empieza a leer la parte subrayada, obvio, ya lee y dice auto de color blanco y lo dijo en voz baja. Por eso hacer la aclaración al testigo que lea para sí, únicamente para sí, en su mente, sin que manifieste nada, el dato que está subrayado. Una vez que lo leyó, ya leyó que es un auto de color blanco, le quitas la entrevista, le quitas el registro. Repito, si el ejercicio te permite que tú directamente vayas con el testigo, tú mismo se lo quitas o te apoyas del auxiliar de sala para que le quites el registro. Una vez que le quitaste ese registro, ya vas al siguiente paso y le preguntas, tienes que preguntar lo que olvidó, le preguntas nuevamente, ¿de qué color es el vehículo al que hizo referencia? Y ya te va a decir que es de color blanco. Algunos, esto no está aquí en la diapositiva, pero algunos operadores van más allá. Puede ser que tú lo utilices, que le preguntes el por qué hace un momento no dio ese dato o por qué se lo olvidó. Puedes preguntar, señor Juan, ¿por qué hace un momento usted olvidó el color del vehículo? Eso solamente para justificar, si es que lo quieres hacer, no es obligatorio. Y el testigo te va a decir, es que estaba nervioso, es que ya pasó mucho tiempo, es que nunca me he presentado a ese tipo de audiencias, o porque estaba distraído, no sé. La razón que tenga el testigo se la puedes llegar a preguntar. Algunos dicen que no es necesario, eso ya va a depender de ti, de cómo lo quieras llevar a cabo. Pues esa es la forma en cómo se lleva a cabo un apoyo de memoria. Hasta ahorita espero que me estén escuchando bien o también quiero ver si es que hay algún comentario o pregunta que me estén formulando. Déjenme tomar también un poquito de agua. Ya vamos a ir ahorita con los siguientes temas, que es superar o evidenciar contradicción y las aclaraciones pertinentes. Dice, dice Jiménez Gavilú, se escucha muy bien, a lo mejor es tu internet. Creo que se está fallando. Ojalá que se esté escuchando bien. Me están diciendo que se escucha bien. Dice Luis Antonio, solamente voy a leer dos o tres preguntas para poder continuar. Dice Luis Antonio, maestro, cuando recabemos una entrevista, esta debemos de firmarla como recabador de la misma, ya que los medios de prueba que recabemos como defensores debemos hacerle cadena de custodia. Ojo, es una buena pregunta que hace Luis Antonio. Las entrevistas no llevan cadena de custodia. No es necesario. ¿Por qué? Porque a diferencia de una grabación de una cámara de video donde contiene información de lo que sucedió el día de los hechos, por la fuente de información de la cual se va a sustraer, por la forma en la que tiene que recabarse, en esos casos sí requiere cadena de custodia. Esto lo comento, esta pregunta que nos hace Antonio, la comento porque me ha tocado en ciertos lugares, el que me acuerdo, el más cercano, un asunto que llevamos en Chetumal, si no mal recuerdo, era
Sí, sí fue en Chetumal. Recuerdo que en aquella ocasión hicimos actos de investigación nosotros y los fuimos a presentar ante la gente del Ministerio Público. Hicimos entrevistas, como lo he dicho siempre, las recabamos a través de video y a través de esa transcripción de esa manifestación del video a un escrito. La presentamos ya para que se incorpore a la carpeta de investigación y nos dice la persona que estaba como escribiente del agente del Ministerio Público o como auxiliar del agente del Ministerio Público. Nos dice, el licenciado y su cadena de custodia, le explico, es que es una entrevista, no requiere cadena de custodia. Sí, es que su entrevista la tiene en un video. Sí la tengo en video, pero también la traigo por escrito. Por lo tanto, no requiere cadena de custodia. Total, le estuve explicando el por qué no era un indicio físico como tal, el por qué no requería de su resguardo, porque teníamos la versión por escrito y aparte no es un indicio como el que les puse el ejemplo del video. Ahí le estuve insistiendo y dije, ¿sabes qué? Bueno, ya, lo que él hizo fue que hizo una constancia que a través de un policía recibía la memoria USB con el video que contenía la entrevista. Para mí no es necesario porque, repito, no es un indicio de qué fue lo que pasó el día de los hechos, no es un indicio que requiera resguardo, protección para, para velar por ciertos principios, como ese principio de mismidad, que se utiliza en este tipo de actos, que ese video sea el mismo que se vaya a desahogar en la audiencia de juicio, puede llegar a suceder, pero si tenemos el registro por escrito, no tiene que llevar una cadena de custodia. Incluso también en este mismo ejemplo, me tocó con una jueza, muy respetable su criterio, pero no lo comparto, me tocó una jueza que cuando el agente del Ministerio Público, al momento que escuchó que nosotros invocábamos un dato de prueba consistente en la entrevista de tal persona y que la habíamos hecho a través de un video, en esa ocasión fue también otro caso que la persona no firmó, únicamente quedó el registro en video y que el agente del Ministerio Público al escuchar esto le pidió a la jueza que no lo tomara en consideración toda vez que no había una cadena de custodia. La jueza le compró la idea cuando, repito, este tipo de registros, este tipo de actuaciones no tienen que llevar una cadena de custodia, porque sería tanto como decirle a la gente del Ministerio Público que todas las entrevistas que llevan a cabo los policías también llevaran cadena de custodia, lo cual es ilógico. Por esa razón, Antonio, no es necesario que lleves a cabo una cadena de custodia. Sí es importante que de preferencia las personas que llevan a cabo las mismas sea otro defensor, otro abogado o la persona a la cual entrevistaste, sí la firme, de preferencia, porque incluso el Código Nacional establece que los actos de investigación tendrán que ser firmados por las personas que intervienen, pero también habrá ocasiones que la persona se va a negar. Y cuando se niegue, explicar el por qué, y en este caso que puse del ejemplo del video, pues explicarle al juez el por qué se hizo de esa manera, sin que lleve una cadena de custodia por las razones que te acabo de mencionar. Es muy respetable quienes tengan un criterio distinto, pero pues así es como lo hemos trabajado y espero que este consejo les sirva. Bueno, continuamos, porque solamente me aparecen los últimos comentarios. Me comentan que estuvo fallando el audio al principio, pero al parecer ya se está escuchando bien. Bueno, seguimos. Ya hablamos de apoyo de memoria, ahora vamos a hablar de superar contradicción. Pero antes de entrar a esos temas, les pido lo que les pido siempre a las personas que me están viendo, a las personas que me están escuchando. Las clases son gratuitas. Lo que les pido únicamente que le pongan en la parte de compartir. Nada más, no les cuesta nada, no sean malos, nada más le ponen ahí con su dedito, le ponen compartir para que esta información llegue a más personas, a más alumnos, a más abogados, que podamos compartir el conocimiento, que aprenda con las preguntas o comentarios que me están diciendo y aparte también si hay posibilidades que los pueda conocer más adelante por trabajo o capacitaciones, pues mucho mejor. Es la razón por la que les pido que compartan estas clases. Bueno, seguimos. Vamos con superar contradicción.
Superar contradicción, perdón, esto lo utilizamos principalmente para los testigos o para los peritos que nosotros mismos estamos presentando. Va a ser muy extraño que tú en un contrainterrogatorio vayas a hacer ese tipo de ejercicios. Para mí no estaría justificado porque esta técnica te va a servir para apoyar a tu testigo o a tu perito. Es decir, aquí como se ve en la imagen, pensemos que es un perito y este perito igual dijo que el auto era negro, pero en las declaraciones previas, en las entrevistas, en el dictamen, en los registros previos, manifestó o estableció que era blanco. Voy a ponerlo más claro. Estamos en interrogatorio, ya dijimos que es un perito, tú le empiezas a preguntar sobre el objeto, el planteamiento del problema, los métodos, las técnicas, pero en esta parte del objeto del dictamen quizá sea una identificación de un vehículo, ese sea el motivo de su testimonio como perito. Cuando da el dato del coche, dice que es negro, cuando en los registros tú sabes que es blanco. Y el hecho de que diga que es negro, a la postre, cuando ya le corresponda a la contraparte hacer el contrainterrogatorio, lo que va a hacer, obviamente, es evidenciar esa contradicción. Para evitar eso, para evitar que tu testigo o tu perito quede mal, pues mejor lo ayudas a través de esta técnica de superar contradicción. Ya se equivocó, ya te diste cuenta que se equivocó, vas a comparar con un registro previo para poder justificar que la información correcta es blanco y no negro. Eso es para ayudar a tu testigo o a tu perito, evitando que esta herramienta la utilice tu contraparte en tu perjuicio al evidenciar contradicción. La intención es esa. Mismo supuesto, o de manera muy similar, se lleva el ejercicio de evidenciar contradicción. Aquí voy a ahorrar tiempo, por eso expliqué muy brevemente qué es una superación de contradicción, porque es más común que nosotros como contraparte lleguemos a utilizar evidenciar contradicción y los pasos son muy similares a los que se llevan a cabo para ambos ejercicios, incluso muy parecido al apoyo de memoria. Ahora, por eso lo voy a explicar en dos por uno. ¿Qué es evidenciar contradicción? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? Ya lo adelantaba yo. En este caso, va a ser un testigo o perito de la contraparte que da una información incorrecta y lo que tú quieres es evidenciarlo ante el juez. No lo vas a decir en ese momento, pero al hacer este ejercicio tú le vas a decir, sin decirlo, al juez, ese testigo es un mentiroso, ese testigo no se acuerda, de, en pocas palabras, restarle fuerza o restarle credibilidad a ese testigo o a ese perito. Si dijo negro, tú como contraparte en contrainterrogatorio, a través de estas técnicas, vas a evidenciar este error, esta contradicción que dijo ese testigo o ese perito. Ahora, ¿cómo lo hago? Esta diapositiva me gustó mucho porque no es un concepto o no es una forma que yo haya inventado. Para quienes me están viendo, es muy común que en las capacitaciones se lleve a cabo este ejercicio con esta denominación por sus siglas o por las palabras con las que inicia. Es el término conocido como CACA. Repito, no es invención mía, ya es algo que se ha venido trabajando por años. No sé quién haya inventado ese término, pero es una forma fácil y rápida que tú puedes recordar cuáles son los pasos que debes de seguir para llevar a cabo un ejercicio para evidenciar contradicción. Yo estoy seguro que los abogados, las personas que ya tienen más experiencia, pues esto no se les hace chistoso, ya se lo saben, pero aquellos alumnos, aquellos abogados que no litigan la materia penal, pues de repente nos causa cierta gracia por el término y la forma en cómo nos aprendemos este procedimiento. Déjenme ir por un poquito de papel higiénico, permítanme.
Permítanme, no se me vayan. Mientras los dejo con la diapositiva, permítanme. Ya seguimos, es que aquí adentro hace un poco de calor. Déjenme tomar un poco de agua. Y regresamos. Les decía, ¿cuál es la forma en que yo puedo llevar a cabo este tipo de ejercicio para evidenciar contradicción? O incluso también lo podemos utilizar para superar contradicción con ciertos cambios. Ahí vamos a explicar en qué partes va a cambiar. Pues estamos en la caca. En esa parte nos quedamos. Y para aquellos que son alumnos, lo que se llega a decir siempre en la capacitación, que nos van a enseñar cómo hacer una buena caca para que pues el resultado que nosotros quisiéramos tener para demostrar nuestra teoría del caso, o en este caso para echar abajo la teoría del caso de la contraparte o para restarle credibilidad al testigo o al perito, es a través de la caca. Pues por sus siglas o por sus letras, en primer lugar, lo que vas a hacer es confirmar. En segundo lugar, vas a acreditar. Después vas a confrontar. Y por último, acabar. Es importante, y acá el consejo que les llego a dar, es que ya sea para concursos o ya sea para la práctica profesional en audiencias reales, que tú tengas ciertas hojas que vas a utilizar en diferentes ejercicios. Por ejemplo, si ya en el tema de objeciones yo te recomendé que tuvieras una hoja con las diferentes objeciones que te pueden llegar a realizar o las que tú puedes hacer, por ejemplo, que tengas objeción impertinente, irrelevante, ambigua, poco clara, sugestiva, coacciona, no sé, las que establece el Código Nacional. Que tengas esa hojita, incluso que la puedas tener quizá enmicada para que cada que tengas una audiencia la tengas ahí a la mano y hagas algún tipo de objeción. Eso es para las objeciones, para que de forma práctica, de repente si se te olvida, más si apenas estás empezando, para que las tengas a la mano y en ese momento objetes. Eso lo pongo como ejemplo para esta forma de hacer este ejercicio. Puedes tener una hojita donde pongas la palabra caca y con las palabras que aparecen en la diapositiva le pongas confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Que lo tengas en esa hojita también, si la quieres tener, no sé, con algún plástico, con alguna protección para que te sirva para más audiencias, que la pudieras tener, pero solamente son consejos porque cuando apenas estás empezando en ese tipo de actividades, es de preferencia, es mucho mejor que tengas una especie de guión para poder llevar a cabo ese tipo de ejercicios. Con la práctica, pues va a ser muy fácil que tú hagas la caca o va a ser muy fácil que hagas una objeción porque ya te va a salir fluido. Se escucha raro, yo lo sé, pero pues si sabes hacer la caca con la práctica, pues te va a salir natural. Bueno, ¿qué es confirmar? Voy a poner ejemplo de contrainterrogatorio a un testigo o a un perito de la contraparte. Y este primer paso es confirmar. Mismo ejemplo, si tú ya escuchaste que dio un dato mal, dio un dato de forma incorrecta, tú debes de confirmarlo. ¿Y cómo lo haces? Tú le vas a preguntar, o le vas a decir al testigo, señor Juan, hace un momento usted mencionó que el carro era negro. Sí, estás confirmando. Eso es importante. Puede que la contraparte en ese momento cuando hiciste la pregunta, señoría, objeción, es pregunta repetitiva o pregunta ya contestada. No, señoría, tú lo que vas a responder, no, señoría, lo estoy haciendo para llevar a cabo un ejercicio o una técnica de, si la quieres anunciar, únicamente con que digas que es para una técnica, puede ser más que suficiente, o también puedes decir, es para llevar a cabo una técnica de evidenciar contradicción.
puede que lo hagas. Yo te recomiendo que únicamente manifiestes que es para una técnica, sin decir todavía para qué, porque puede que el testigo pues le estés dando pistas y se dé cuenta, chin, ya sé por dónde va, y en ese momento corrija. Lo que tú quieres es evidenciarlo. Bueno, hiciste la pregunta, hace un momento dijo esto, estás confirmando esa información incorrecta, porque lo que quieres hacer es desacreditarlo. Después, ya una vez que te fuiste al primer paso, que es la confirmación, después tienes que acreditar. Y esta parte de la acreditación, en algunos aspectos, en esta parte, es muy similar a lo que dijimos en el apoyo de memoria. Pero recuerda, y esta parte no tienes que dejarla pasar. Recuerda que en contrainterrogatorio, las preguntas que puedes hacer son sugestivas. Es decir, va a ser más fácil que tú a través de los cuestionamientos puedas obtener la información que tú quieres porque tú mismo te estás dando la respuesta. Y en esta parte de acreditación, respecto al testigo, al perito e incluso también para sentar bases en cuanto a ese registro o ese documento, la forma varía. Aquí lo quiero comentar de las dos formas que se llegan a recomendar. La primera, que si ya el testigo te dijo en esa confirmación el dato incorrecto, una forma de desacreditarlo, y esa recomendación se da más en cursos de capacitación, en concursos principalmente, es que te vayas respecto al tema de acreditar, por así decirlo, el actuar de ese policía, de ese perito o de ese testigo. Es más común que suceda en policías o en peritos. Es decir, tú le vas a preguntar respecto a esa acreditación. Señor policía, ¿usted nunca miente? Te va a responder, no. Ahí puede que la contraparte te objete. Señoría, es irrelevante. Aquí tú puedes defenderlo diciendo que es para llevar a cabo un ejercicio y el juez puede que te lo permita. Algunos jueces te van a decir efectivamente es irrelevante o es impertinente. Pero si te lo permite, tú puedes continuar con el ejercicio. Usted no miente. Usted es una persona honesta. Sí. Usted es una persona que cumple con todos los lineamientos para emitir sus dictámenes. Sí. Cumple con todos los manuales. Sí. De forma objetiva. Sí. De forma precisa. Sí. Porque toda la verdad se encuentra en esos dictámenes. Sí. Es decir, ya evidenciaste, o ya mejor dicho, confirmaste que dio una información incorrecta. Después le está diciendo que él es una persona honesta, que no miente, que cumple con todo. Eso para utilizarlo como arma después y desacreditarlo. O la otra forma, sin hacer esos cuestionamientos, te puedes ir directamente respecto al documento. Aquí quiero hacer la división. Esa primera parte que les recomendé se utiliza más en concursos, en capacitaciones, porque es más la forma en cómo se lleva a cabo en Estados Unidos. En México es más común que nos vayamos directamente al reconocimiento de ese documento y le vas a preguntar con preguntas sugestivas que usted rindió una declaración. Si es que la contradicción es en una declaración o si es en un dictamen, seguimos con el dictamen. Usted rindió un dictamen de criminalística. Sí, con fecha tal. Sí, lo presentó ante la agente del Ministerio Público. Sí, en ese documento usted lo reconocería porque tiene su nombre. Sí, porque tiene su firma. Sí. Si se lo pongo a la vista, usted lo reconocería por esos motivos. Sí. Ya una vez que sentaste las bases, es decir, ya una vez que describiste ese dictamen, ese informe, esa declaración, esa entrevista, entonces, al igual que en el apoyo de memoria, vas a subrayar y pedir llevar a cabo ese ejercicio, insisto, al igual que el apoyo de memoria. Señoría, toda vez que se han sentado las bases, solicito la autorización para poder llevar a cabo un ejercicio de evidenciar contradicción, no sin antes darle vista al agente del Ministerio Público y en forma posterior al testigo o al perito.
Te van a decir que sí. Ya también dijimos que ya seas que tú o a través del auxiliar de sala vas a llevar esa entrevista, vas a llevar ese dictamen o esa declaración ya previamente subrayada con el agente del Ministerio Público, se la van a poner a la vista de él, va a verificar si se han sentado las bases, mismo ejemplo que el apoyo de memoria, pensemos que no hay oposición, se lo ponen a la vista de el agente de, no, perdón, se lo ponen a la vista del testigo o del perito, ya una vez que pasó por esta parte de la contradicción, y entonces nuevamente a través de preguntas sugestivas, tú le vas a decir, perito, usted tiene a la vista su dictamen, sí, de fecha tal, sí, con número de dictamen tal, sí, lo reconoce porque tiene su nombre, sí, porque tiene su firma, sí. Ahí tienes nuevamente que hacer un reconocimiento de ese dictamen. Ya que lo reconoció, le vas a pedir, por favor, lea en voz alta la parte que está subrayada. Nuevamente le recuerdo la recomendación de los plumones. A diferencia del apoyo de memoria, en esta ocasión tiene que leer en voz alta ese dato que dijo mal. Si en un principio dijo que el vehículo era blanco y en ese dictamen o en esa entrevista, en ese oficio, dice un dato contrario, cuando diga que es negro, un color contrario, ahí terminas. Es el siguiente paso, que es la parte de acabar. Hacemos un recuento muy rápidamente. Antes de hacer ese recuento, ¿por qué es importante acabar en ese momento? Hay abogados o hay operadores que una vez que ya evidenciaste, que ya diste a conocer al juez que dijo blanco y que en una declaración previa el dato era negro, hasta ahí queda, nada más. Hay operadores, les comentaba, que se van más allá y le dicen, hace un momento usted dijo que era blanco, sí, y en este momento dijo que era negro, sí. Ya no lo hagas porque le das la posibilidad al testigo de que se justifique, que diga, sí, una disculpa, es que ya pasó mucho tiempo, es que estaba yo nervioso. No nos interesa. Aquí lo que nos interesa en este ejercicio es evidenciar ese error, esa contradicción que tuvo a través de este ejercicio. Por eso, cuando diga nada más ese dato que tú ya evidenciaste que es contradictorio, hasta ahí terminas. No le preguntes el por qué. Recuerda que en contrainterrogatorio solamente de preferencia, únicamente preguntas sugestivas. Si haces una pregunta abierta, el por qué se va a justificar y tu ejercicio ya no sirve de nada. Espero que haya quedado claro este ejercicio y solamente para repasar, van a confirmar, van a acreditar, van a confrontar y van a acabar. Mismos pasos, o pasos muy similares a los que se llevan a cabo en la superación de contradicción y también en evidenciar contradicción. Déjenme tomar un poquito de agua, ya perdí mi agua. Ya se me perdió. Me voy a tomar un poquito de café. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si hay preguntas. Dice Sergio Marroquín González. Maestro, una precisión. A los testigos, llámese perito o policía, no es recomendable referirnos hacia ellos, el carácter de su intervención, sino únicamente como testigo o su nombre para bajar ese nivel que ostentan. Tiene razón. Sergio Marroquín nos acaba de dar un consejo y tiene razón. Lo recomendable, ya en las audiencias reales, que llames a las personas por su nombre. Por ejemplo, yo tengo mucho el término mi representado, el acusado, pero cuando les preguntes, dile señor Juan. O cuando sea cuando sea un perito o un policía, como testigos, pues también les puedes llamar por su nombre, pues para bajarle, como dice Sergio, cierto rango o para hacer más natural ese interrogatorio o contrainterrogatorio. Rafael Barrera dice, la jueza Azucena, especializada en menores del estado de Guerrero,
me enseñó la técnica. Aquí es importante también, hay muchos jueces que afortunadamente llegan a capacitar. Yo conozco jueces excelentes que tienen grandes conocimientos y también he aprendido mucho de ellos. En el caso de Puebla, la jueza Rosalba Elena Zárate, el juez David González, el juez Lucio, el juez Juan Jesús, muchos jueces del fuero común que tienen gran conocimiento. Mencioné solamente algunos, todos los demás son muy capaces. El juez Aarón Hernández, por ejemplo, hay muchos, el juez Bagatela, muchos jueces que nos han dado cátedras y que hemos aprendido de ellos. Aquí lo recomendable que si vas a tomar una capacitación, que sea con operadores, con jueces, con personas que están en el ámbito, porque pues también ha llegado a suceder que las capacitaciones las dan muy en general e incluso en un principio las personas que estaban certificadas por la CETEC no habían litigado y ya capacitaban. Entonces aquí es importante que sean expertos en el tema. Saludos a Betty Morales Payán. Betty fue mi alumna, se encuentra trabajando en Tabasco. Betty, un abrazo muy fuerte hasta allá. Pues seguimos. Seguimos ya estamos terminando, ya son los últimos temas, ya hablamos de apoyo de memoria, ya hablamos también de superar contradicción, no corrijo, evidenciar contradicción. Hablamos también, ahorita vamos a explicar un poquito muy rápidamente, superar contradicción y evidenciar contradicción por omisión. Ya estoy divagando, ya no me hagan caso, ya es por los minutos o ya las horas que estamos en esta capacitación. Ya estamos a punto de terminar, ya estamos en la parte final, pero también es importante que ustedes sepan estos temas. Hay una técnica, hay un ejercicio que no se encuentra contemplado como tal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es evidenciar contradicción por omisión. Hace un momento les acabo de explicar evidenciar contradicción. El testigo o el perito dan información cuando en las declaraciones previas es una información diferente. Vas a evidenciarlo para restarle credibilidad, para evidenciarlo, tal y como lo dice ese término. Pero también habrá ocasiones cuando algunos de forma mañosa, de forma dolosa, dan más información que la que aparece en las entrevistas. En las entrevistas, en los registros de forma general, en el informe policial homologado, es muy común que pase con los policías. Los policías tienen un informe, nos llegan a entrevistar, incluso también en ocasiones, pero cuando se presentan a juicio, y esta parte es importante, cuando se presentan en juicio, dan detalles o dan información que no se encontraba previamente en esos registros. Y eso, como defensa, pues te deja en desventaja porque no tuviste forma, el medio o el modo para poder llevar a cabo quizá una investigación y poder desvirtuar esa información nueva que está presentando en la audiencia de juicio. Ejemplo, y para ser más concreto, nos pasó en un juicio federal donde los policías, al momento de llevar a cabo el interrogatorio, empezaron a decir información, se explayaron, dieron muchos detalles de cómo se había llevado a cabo una detención en flagrancia. Decían, por ejemplo, en ese momento llegamos, nos acercamos, estábamos a 2 metros del acusado, yo estaba frente a él, mientras mi compañero estaba del lado derecho dándome seguridad perimetral, y en ese momento fue a la parte trasera y abrió el camión y fue donde encontró los bidones. Muchos detalles, mucha información que en su informe policial, que en el parte informativo, que en las entrevistas no se encontraba. Por eso decía que en ocasiones de forma mañosa, de forma dolosa, ya sea porque el policía lo dijo de mala fe, o el agente del Ministerio Público, con tal de demostrar su teoría del caso, al ver que la información que tenía en esos registros era deficiente o era omisa o no era suficiente, lo hace de esta manera, preparando a sus testigos. Ahí sí es un aleccionamiento. Cuando suceda eso, te puedes apoyar de este tipo de ejercicios, de este tipo de
técnicas, evidenciar contradicción, y la forma va a ser exactamente la misma. No hace falta que repita la caca, no hace falta que la haga nuevamente, pero la forma en que tú vas a evidenciar una contradicción por omisión, repito, la diferencia, evidenciar contradicción es porque hay un registro previo donde hay un dato que se contradice con lo que dijo el testigo o el perito. En este caso de evidenciar contradicción por omisión, esa información no va a constar en la carpeta, no va a aparecer en ese registro, en esa declaración, en esa entrevista, en ese dictamen, también puede llegar a suceder. No existe, no hay. ¿Qué es lo que haces? Y acá para los alumnos, no sé, llega a suceder, si ya me dijo el maestro Edgar que tengo que subrayar y que tiene que leer, en este caso, ¿qué vas a subrayar? No vas a subrayar nada porque esa información que dijo el testigo o el perito no se encuentra en esos registros. Lo que tú vas a hacer ya en la parte de acreditar, tú vas a ser claro y vas a pedir que se le dé vista al agente del Ministerio Público y muchos agentes del Ministerio Público mañosos y que actúan de mala fe, algunos, siempre me refiero a algunos porque la mayoría que conozco trabajan de forma leal, pero también hay algunos mañosos que llegan a decir, señoría, nos oponemos porque no hay ninguna parte subrayada. Y cuando escuchas eso, te quedas como contraparte y dices, ay, bueno, ya, voy a explicarle que sabes que lo hacen a propósito, pero cuando te dan el uso de la palabra, le dices, señoría, es un ejercicio de evidenciar contradicción por omisión. La información que acaba de dar el testigo, el perito, no se encuentra contenida en este registro, por lo tanto, no se subraya. Queremos que se le ponga a la vista precisamente para que el testigo nos indique en qué parte se encuentra la información a la que hizo referencia. Esa es la intención. Por eso les decía que de preferencia hay que ser leales para dejar llevar a cabo ese tipo de ejercicios. Si ya sabes que es para evidenciar contradicción por omisión, no va a haber ninguna parte subrayada. En estos pasos que acabo de mencionar es la forma en que tienes que realizarlo. Ya una vez que se le corrió vista al agente del Ministerio Público y se le pone a la vista al testigo, recuerda que es nuevamente, a través de preguntas sugestivas, tú le vas a decir, señor Juan, usted tiene en la mano su informe policial, sí, de fecha tal, sí, usted le reconoce porque tiene su nombre, sí, porque tiene su firma. Si ya previamente hiciste un ejercicio, si ya pensemos, llevaste a cabo un ejercicio, una técnica de evidenciar contradicción y ya sentaste las bases de ese documento, no es necesario que repitas nuevamente paso por paso esta acreditación o este reconocimiento de este documento. No es necesario, ya únicamente puedes preguntar, señor Juan, ¿es el mismo informe al cual hizo referencia en un ejercicio previo? Sí, ya es más que suficiente. ¿Para qué repetir si estamos hablando del mismo documento? Cuando lo tiene a la vista, el testigo o el perito, le vas a decir, por favor, léanos la parte en la que usted menciona este dato, el que tú hayas manejado para llevar a cabo ese ejercicio. Y pues el testigo o el policía va a estar viendo su entrevista, va a estar viendo su dictamen y lo que va a decir no se encuentra. Y ahí terminas. Ojo, acá recordemos que cuando hablamos de interrogatorio y contrainterrogatorio, en el contra, tú llevas las riendas, tú llevas al testigo, tú llevas al perito. Se va a escuchar mal, pero lo llevas ahí como caballito. Se va a escuchar mal, pero es para que me entiendan. Y en esa forma que tú llevas a ese testigo o a ese perito, va a responder lo que tú quieras que responda. Cuando te dice, no se encuentra, y empieza a decir, no se encuentra porque cuando ya quiere dar explicaciones, ahí lo detienes. Señor Juan, muchas gracias, eso es suficiente. Si sigue insistiendo, no, es que quiero explicar el por qué, y llega a pasar en ocasiones que los testigos o los peritos o los policías se quieren justificar, tú en ese momento lo paras, señor Juan, vamos a hacer esto. Más adelante
le vamos a dar la oportunidad que usted dé las explicaciones que crea pertinentes o necesarias. Y lo paras. Eso puede ser una mentira. Tú lo puedes utilizar como de forma mañosa, decirle, ¿sabe qué? Más adelante le voy a preguntar. Tú sabes que no le vas a preguntar, pero es para que en ese momento se calle. Van a decir que estoy actuando de mala fe, que no tengo que aconsejarlo así, pero es una forma de callar en ese momento al testigo o al policía, y va a venir un momento que la contraparte en el reinterrogatorio le va a preguntar o le va a decir: hace un momento usted dijo una información que no se encontraba contenida en su informe. ¿Por qué razón? Y ya en interrogatorio, o mejor dicho, en el reinterrogatorio, la otra parte pues va a apoyar a su testigo. Pero quedémonos con esa parte, que cuando ya te diga que no se encuentra esa información, ahí terminas, ahí acabas. Y también como comentario extra respecto a este ejercicio de evidenciar contradicción por omisión, me he topado con el criterio de jueces, que no comparto ese criterio, muy respetable, pero no lo comparto, que cuando yo en la audiencia quiero llevar a cabo ese ejercicio, un juez me dijo: abogado, no se permite toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece esa técnica. Tú tienes que explicarle, tú tienes que defender tu ejercicio. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es decir que el artículo 20 constitucional establece un objetivo, que es el esclarecimiento de los hechos. Y pues una forma es hacerlo a través de ese tipo de ejercicios. Y puedes aumentar tu argumento defendiendo este ejercicio diciendo un principio del derecho, un principio que nos enseñan en las escuelas: lo que no está prohibido está permitido. Tenemos dos argumentos para defender este ejercicio. Va a ser para esclarecer los hechos, artículo 20 constitucional, y un principio del derecho, que lo que no está prohibido está permitido. Es decir, si el Código Nacional de Procedimientos Penales no me prohíbe llevar a cabo ese tipo de ejercicios, por lo tanto, está permitido. Es lo que puedes argumentar. Repito, algunos jueces no lo permiten, no comparto el criterio, pero pues ya es decisión de ellos. También, último comentario de esta técnica: sí tiene que estar permitido desde mi consideración, porque lo he dicho en otras sesiones, en audiencia de juicio no vas a hacer prueba. ¿Qué significa? Que el testigo o el perito, al dar información nueva, pues te deja en desventaja, por lo que ya comentaba, porque previamente pasaste una etapa de investigación, una etapa intermedia, que tuviste esos datos para tú poder controvertirlos. Por eso no se cumplen esas reglas, y por ese motivo tiene que ser permitido ese tipo de ejercicios. Pasamos a otra técnica, que es superar contradicción. Aquí no quiero detenerme más. Vamos a seguir los mismos pasos, pero con preguntas abiertas. Ya decíamos en un principio, hace unos momentos, que este tipo de ejercicios son para apoyar a nuestro testigo, a nuestro perito, pero a través de preguntas abiertas. No me detengo más, los mismos pasos son muy similares. Aquí al final sí le vas a pedir que lea la parte subrayada para apoyar el dicho, y con eso justificar tu teoría del caso, y con eso acabas. Ya por último, ahora sí, el último tema: aclaraciones pertinentes. Pues déjenme decirles que respecto a las aclaraciones pertinentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales no las define. Hay algunos juristas o algunos capacitadores que dicen que es para como una especie de apoyo de memoria, por llamarle así, u otros, la mayoría, que va enfocado para una variante del apoyo de memoria. No quiero confundirlos. Voy a poner un ejemplo. Si el testigo o el perito no recuerda o no se sabe todo un número de serie de un vehículo, el cual es importante quizá para identificar al vehículo, o algún dato con muchas cifras, como puede ser el número de la CURP. Si tú haces un ejercicio de un apoyo de memoria,
con los pasos que ya dijimos, pues en ese momento lo que va a hacer es ver esa información, se la van a quitar, le van a hacer otra vez la pregunta, díganos por favor el número de serie. Y va a empezar 3, 4, 5, 6, M, y no se acuerda. Y otra vez tienes que hacer el ejercicio, y otra vez, porque es una cifra muy grande. O también puede pasar con el CURP, por ejemplo. En esos casos, algunos conferencistas o algunos ponentes recomiendan que lo hagamos a través de una aclaración pertinente como una variante del apoyo de memoria para que, a diferencia del apoyo de memoria, donde se subraya y le quitan el documento, que en ese momento lo haga con lectura, que él mismo diga el número de serie, justificando la razón por la cual no se lo sabe completo, porque es una cifra muy grande. Pues de esta forma terminamos la clase de hoy.